Continúo con el video 26 de la solicitud de nulidad en oralidad o impugnación en oralidad. El video duró 39 minutos y continúo con la lectura. La respuesta ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Casación Civil. Doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, quien profirió fallo primera instancia el 24 de mayo a las 3:57 de la tarde, de la tutela 11-0010-203-000-2024-015-7900, cuya tutela no conozco y jamás he accionado en el año 2024 el Juzgado Tercero de Ejecución de Familia del proceso ejecutivo de alimentos 2011-1150 del Juzgado Origen 16. No lo conozco, por eso hago esta solicitud de nulidad. Y de la Secretaría de Casación Penal, que fue donde radiqué mi única tutela por tortura, el día 29 de abril, teniendo confirmación ese mismo día del ingreso a la Secretaría de Casación Penal, el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, tutela 11-0010-204-000-2024-00913-00, quien en el día 28, hoy es 29 de mayo, dio fallo de sentencia en primera instancia, pero por lo que le he explicado, lo he motivado desde el 16 de mayo a la nulidad de la tutela por conocimiento del fraude que cursa de doble instancia, de suplantarme la policía judicial, suplantar mi tutela como yo, donde ellos ni siquiera el ICBF conoce dicha tutela en este momento. Entonces hago 3 aclaraciones. Primero, 1, nada de la Corte Suprema de Justicia, nada de lo que envían no abren autos ni demandas. No conozco los 66 actuaciones de la Sala de Secretaría Civil y tampoco conozco ninguna actuación de la Sala de Secretaría Penal. No puedo actuar a ciegas. 2, necesito copia de todo lo que está actuado con sello certificado. Yo lo pedí a Relatoría y Relatoría lo que hizo fue desviar nuevamente a Secretaría diciendo que a ellos les correspondía. ¿Por qué les corresponde? Porque Secretaría simplemente imprime lo que la policía está actuando. Entonces yo no acepto nada impreso dentro de la Secretaría, sino que se me entregue cada actuación que vaya sellada por el secretario de esa sala certificado, para yo poder ejercer mi derecho a la defensa a mi hija secuestrada por el ICBF y abusada por los defensores de familia. Y 3, yo solicito nuevamente medidas cautelares, liberación inmediata, porque el ICBF y todas las autoridades competentes insisten en el restablecimiento de derechos que es ilegal, abusivo, inconstitucional, y para mantener a un grupo trata de menores favorecido por la omisión sistemática de cada año de estas autoridades a hacer justicia, poniendo a mi hija en la peor vulgaridad de derechos humanos y de garantías fundamentales que le procura la Constitución del Estado colombiano. Entonces, teniendo como los 3 puntos principales como planteados, termino de leer. No es improcedente mi tutela frente a la sala penal, porque yo no he ejercido ninguna tutela contra actos administrativos, sino contra tortura, contra el derecho internacional humanitario
Eso sí, porque en años anteriores todos los actos administrativos fueron ilegales y eso promovieron que los fraudes permanecieran como ciertos todo este tiempo para crear un prevaricato institucional que le faculta a las instituciones para cometerle la peor tortura al ingresarla como una niña caso depresivo agudo, siendo completamente falso por ser un entrampamiento de la fiscalía como medio de venganza por denunciar a su grupo trata de menores. Entonces, primero, yo tengo como única pretensión la defensa de las garantías fundamentales de mi hija. Por eso, si procede, no tengo nada que ver con esas 8 tutelas falsas que cursan dentro del Consejo de Estado, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, Sala Penal y la Corte Suprema de Justicia. La omisión que atenta contra las garantías fundamentales de mi hija, ¿sí?, no son inexistentes, no han cesado, se mantienen. Ella está todavía recluida y el ICBF todavía niega dar ubicación de mi hija, ¿sí?, impidiendo el conocimiento del estado de salud mental de ella. Pretende que yo siga el curso del restablecimiento que me negué desde el primer día cuando la secuestraron y que me he negado cada día, y que la acción de la justicia fue bloquearme todo el acceso hasta impedirme la entrada al búnker en la Unidad de Derechos Humanos y en la Policía Metropolitana. La vulneración de la tutela se produce cuando la decisión consiste en negar de forma arbitraria o irrazonable la posibilidad de obtener una resolución judicial fundada en derecho o dictar una resolución que sea arbitraria o irrazonable. Claramente las sentencias que han dictado son arbitrarias e irrazonables porque se fundamentan sobre hechos ignominiosos, son completamente asentadas sobre las escrituras del grupo de entrampamiento de la fiscalía y por eso no permiten sacar a mi hija ni el derecho a la libertad ni el derecho a la defensa. Ellos lo único que pretenden es que ella se suicide o que quede tonta, como siempre me han amenazado que no puedo actuar porque ella va a quedar tonta y porque no va a soportar más. El grado de alevosía y sevicia de cada funcionario que ha actuado dentro de toda esta tutela, todas las respuestas que yo adjunto de todos los funcionarios que, conociendo el grado de entrampamiento que ha hecho la Fiscalía por la permisividad de la omisión del Estado colombiano, favorece a los delincuentes y ha causado un perjuicio irremediable. Mantienen a mi hija cada día en un riesgo inminente de que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho, no, sobre todos sus derechos fundamentales, que de ocurrir no sea posible reparar el daño. Yo ya les invité a todos los magistrados a no actuar a favor de los accionados hasta no liberar a mi hija porque se encuentra en un grave riesgo de que la maten. Gracias a Dios dice que está bien, pero hasta no corroborar, yo necesito que ella tutele ante la sala de secretaría, que sea ella la que impugne oralmente, claramente conmigo, ¿sí? Pero como yo conozco el grado de sevicia de esa gente, lo que nos ha hecho durante 12 años, los 3 meses que ha permanecido desaparecida, claramente tuvieron que hacerle algo. Y la relatoría no demuestra, no es consecuente con su objetivo, enviando todo a la secretaría
cuando yo lo que he solicitado es el conocimiento físico de los expedientes para poder actuar. Esto lo solicité antes de conocer, desde el viernes lo solicité, y lo único que hizo fue desviarlo para obtener la misma respuesta. Entonces, voy a leer voy a comenzar a leer todos los actos a partir de la radicación de abril 29 de la tutela. ¿Sí? En abril 29 se radica la tutela, es en la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Sala Penal, 137.451, por tutela en línea a las 11:41 am. Claramente se le solicitó no enviarla, sino solamente a ese lugar. Por reparto dice que llegó el mayo 02, pero yo tengo el recibido de la Sala Penal a las 12:12 de abril 29. Porque en reparto hasta el mayo 2 no tengo explicación para las actuaciones posteriores a eso. El mismo 29 de abril, el señor Jorge Otero, un señor procurador que aparece con unos radicados, yo había pedido a la Procuraduría que le pidiera a la Fiscalía apertura de las denuncias en la Unidad de Derechos Humanos. El señor no responde nada de eso, sino que dice que mi hija está en un restablecimiento de derechos con el defensor denunciado Luis Hernández Iglesias de Barrios Unidos, cuando desde el viernes 15 de marzo se le pidió a la jefe de protección Viviana hasta morir de quitarle a ese defensor por el uso de drogas psiquiátricas sin consentimiento mío, y desde ese momento fue que ella fue desaparecida. Y da otra, dice respuesta de fondo, que el procurador Milton González Beltrán dice que está en Tunjuelito. Entonces, primero dijo que estaba en Barrios Unidos, luego dijo que estaba en Tunjuelito. En abril 30, la Sala Penal vuelve y acusa recibido por segunda vez de el PDF de tutela, porque en tutela en línea no aparecía el PDF, parecía como si no se hubiera adjuntado nada. Entonces se envía los 235 folios a la Sala Penal. En abril 30 a las 15:33 adjunto la tutela 235 con copia a todos los accionados. ¿Accionados quién? 10 instituciones, 19 funcionarios del ICBF, del Hospital San Ignacio, de la Policía y de la Fiscalía, principalmente. Porque el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, porque él allí cursaba la tutela de abril 13, que fue por el secuestro extorsivo que se puso en el juzgado 01 penal especializado, pero dicha tutela sufrió el mismo tratamiento, fue recortada, le cambiaron los accionados, la cortaron en la mitad y pusieron una tutela del año 2023 para agregar a la alcaldía de Bogotá y a la personería de Bogotá, que yo no tengo nada que ver con esa gente. Y al denunciarlo, simplemente yo pedí en la Sala Penal impugnación oral, lo mismo que estoy pidiendo acá. Nadie me contestó, no me quisieron radicar, nadie me contestó, y sale una sentencia como si yo hubiera impugnado, es decir, que la policía impugnó. Yo no soy escuchada, yo no soy tratada dignamente, yo no soy tratada con respeto. A mí la Fiscalía, la Policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pretenden que mediante la extorsión yo me acoja a sus amenazas. Entonces, por eso el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, es uno de los mayores responsables y accionados de cualquier cosa que le haya pasado a mi hija, y por la sentencia, porque la sentencia de primera instancia de ese juzgado 01 penal
facultó a los defensores para abusar más de mi hija. Y la segunda sentencia, que es la de la sala penal, simplemente protege tanto a delincuentes como a agresores, como a los abusadores. En mayo 02 a las 7:05 am solicito las medidas cautelares de mi hija Sarit Sarkis Erazo. En mayo 02 también llega una falsedad a la Secretaría del Consejo de Estado de la sección tercera, que dice que la tutela, estoy hablando de todas las tutelas, 8 tutelas. Para poder entender esto hay que escuchar todos los videos, pero esta tutela del doctor William Barrera Muñoz fue la tutela del 4 de marzo, que fue, primero abrieron una mandándola al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, con un accionado falso, juzgado tercero de ejecución. O sea, fue la primera tutela falsa con el juzgado tercero de ejecución de familia. Yo levanté mi protesta y resulta que hasta abril contesta el señor William Barrera Muñoz que con un auto de marzo 11, o sea, nada que ver, y el señor tampoco me da respuesta, este señor magistrado, y ese día dice la Secretaría Tercera que el accionado de esa tutela es el Consejo Sección Quinta, completamente falso. Y mucho tiempo después, ahora, la señora la Secretaría General del Consejo de Estado, la secretaria Caterina, dice que aumentan los accionados, ¿sí? Entonces, también hay unas respuestas del señor Ariel Riaño Morales del 30 de abril de la presidencia del Consejo de Estado, donde dice que yo presenté impugnación. Eso es falso. Dice que la tutela del señor William Barrera, la tutela 110010 31 5000 2023 049 67-01, ya no hay un tercer magistrado. Primero era la magistrada Rocío Araujo en el año 2023, luego en febrero del 2024 el magistrado Luis Alberto Restrepo Álvarez, y luego dice este señor Ariel Riaños, que es la magistrada Gloria María Gómez. Esa tutela es la más falsa de todas y ha sido la más usada para poder liberar a todos los accionados de todos sus fraudes y imponer la imposición del ICBF, que es completamente falsa. Entonces, por eso yo las uno dentro de estas respuestas como la nulidad, porque como todas las tutelas van unidas, ¿sí? Una responde sobre la otra y sobre la otra. Entonces vamos es para atrás, porque todas las de para atrás son completamente fraudes, y una de las peores es esta, que fue radicada el 5 de septiembre del 2023 y respondida el 5 de marzo, fallo de sentencia en primera instancia el 5 de marzo, el día que secuestran a mi hija, claramente para poder abusar de ella a través de esa sentencia. Esto es una tortura del Estado colombiano contra mi hija Sarit Sarkis Erazo, porque la Fiscalía usa todas las sentencias para abusar de ella, las sentencias de la tutela, de las tutelas. Habla de unas diligencias que no conozco, falsea que hago manifestaciones a la tutela Sala Civil de Familia Tribunal. Entonces, 2024-00241. Entonces, el señor magistrado Ariel Riaño Morales también solicito integrarlo a mi denuncia ante la Cámara de Representantes, porque colabora con el grupo de Fiscalía. Y dice que yo solicité a la policía respuesta por el abuso. No, yo solicité a la Secretaría Sala Penal denuncia de la policía por no responder a los abusos y cometer ellos abuso. En mayo 02 de las 10:14 recibo
auto 197555, contesta el señor Freddy Hernando Ibarra, magistrado, de la impugnación que yo puse el marzo 8 de esa tutela 2023-049-67, que le pide respuesta al ICBF, le da 2 días y nunca tuvimos otra respuesta ni conocimiento de esto. ¿Qué pasó con la impugnación? Él es de la Sala Contencioso del Administrativo. En mayo 02 a las 15:07 aparece la falsedad del doctor de la JEP, Marcel Jiménez, de que yo mandé una tutela ya. Yo puse en conocimiento la tutela de tortura por el grado de sevicia de la Fiscalía desde el 2007, porque todo comienza cuando mi hija tiene 6 meses. 2007 hasta el 2016, y del 2016 es cuando aparece el tema de persecución. Lo que hizo él fue mandárselo al magistrado Jesús Ángel Bobadilla Moreno. Al parecer ellos lo envían para abrir otra tutela. Procurador Jaro Ignacio Acosta Aristizábal, yo pido ellos entren en la investigación en la Cámara de Representantes. Mayo 02 a las 17:47 dice que yo no he abierto ningún trámite. Yo les escribí a la JEP, no he abierto ningún trámite ante ellos. Mayo 03, 11:16, radico desvío de tutela, venta de la menor, 16 folios, presencialmente en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Mayo 3 a las 11:16. Mayo 2 a las 18:08, no acepto desvío de tutela, la están suplantando, de tutela de la Secretaría de Sala Penal. No acepto. Mayo 02, porque ya nos habían abierto, la del 4 de marzo habían abierto 2, la del 13 de marzo falseado 1, ya van 3, y la del 29 de abril 4, la Secretaría de Casación Penal, aún así se abren 4 más. Mayo 06, 9:47 am. Mayo 03 a las 2:39 pm, aporto la tutela física, regreso al conocer en la Sala Penal que había llegado una tutela solo de 48 folios, recortada. Voy con un libro 240 folios, más 2 CDs de todas las actuaciones, y lo radico. Al parecer el magistrado no conoce o no porque no integró, o sea, no se da cuenta que la tutela es por tortura, que en medidas cautelares, y solo hablo oralmente. Mayo 06 a las 9:47, voy radico en la Secretaría de Sala de Casación, ampliación de la tutela en físico, 146 folios. Entonces aquí ya tenemos tres libros, porque el otro libro, primero la tutela física, el otro libro es la denuncia de desaparición de mi hija, y el tercer libro es la ampliación de la tutela. En mayo 6 a las 10:27 doy respuesta. Da respuesta a Sala de Familia, Tribunal Superior de Bogotá. El doctor magistrado Carlos Alejo Barrera Arias, dice que no tiene nada que ver con mis escritos. En mayo 07 a las 11:30 de la mañana, auto 26-977-2, dice, comunica Providencia con falsos accionados la Secretaría de Casación Penal. Nombra a la Fiscalía 216, yo no accioné a esa Fiscalía. Juzgado 24 Penal del Circuito, yo no lo accioné. Juzgado 01 Circuito Especializado y Sala Penal. Es decir, cambiaron completamente mi tutela y metieron el prevaricato del Juzgado 24 Penal de Conocimiento, Municipal de Conocimiento, que no tiene nada que ver con esta tutela. Metieron todo, ellos armaron todo un prevaricato. Entonces, esta es la acción subversiva de la Fiscalía dentro de mis tutelas. Yo no puse esa tutela. Mayo 07 a las 10:34, solicito a la señora de Relatorías Diana Marcela Romero Vaquero el expediente de conocimiento de los accionados con base
La señora Mayra Alejandra Castro Argüello, en mayo 07 a las 12:05 desvía mi solicitud. Yo solicito todos los que yo esté nombrando investigación dentro de la Cámara de Representantes por la corrupción dentro de las altas cortes, responsabilizando a los señores magistrados. Mayo 7 a las 14:22 me escribe una señora Marta Liliana Cuellar Aldana, profesional de la Secretaría de la Mujer, Territorialización, Subsecretaría de Fortaleza de Capacidades, que necesita que yo me haga la ruta de apoyo. Resulta que eso fue el mayo 07 y fue hasta que sale la sentencia de la Secretaría de Sala Penal, hasta que sale la Secretaría, esa sentencia que dicen que apoyo, o sea que ella tenía conocimiento de esa sentencia desde mayo 07. ¿Quién es esta gente? O sea, ¿quién es esta gente que controla que controla la acción de una tutela y está por encima de un magistrado? ¿Sí? Mayo 07, 13:29 p.m. Notificación 2072 de la tutela 11001031502024 02103-00 del magistrado Fernando Alexei Pardo Flores de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Él me dice que por favor aclare la tutela. Yo ya aclaré de que no, que es falsa. Mayo 08, 9 de la mañana. Radico el libro cuarto en la sala de Secretaría Penal en físico. Ya van en total 697 folios físicos aportados a la sala penal, donde claramente no es una actuación administrativa, sino judicial. Aclaro que no conozco tutelas y no conozco los correos que ellos adicionalmente envían al de rectifico celulares 350-807-9088 @proton.me. Mayo 8 a las 10:49, alevosía en el trámite de tortura en la Sala de Casación Penal, 144 folios. Informo de la radicación, solicito oralidad y relatoría vuelve y lo desvía. Mayo 08 a las 9:40, oficio KMR-1842 de la señora de oficial mayor Catalina Müller, que dice que el índice 166 está lo que se envió a la Secretaría de Casación Penal. Entonces hay que averiguar, porque yo también pedí las actuaciones de SAMAI y tampoco me las entregaron, al encontrar cómo hay unos saltos, no hay un consecutivo de 1, 2, 3, 4, 5, sino que, por ejemplo, del 1 pasan al 10, del 10 pasan al 12, del 12 pasan al 20 y nunca dan respuesta sobre eso. Mayo 08, 14:26 p.m. Radico pruebas en la Universidad del Externado de las falsedades que cursan de la tutela del doctor William Barrera Muñoz. Y tengo una respuesta de un procurador, Jorge Fernando Osorio, donde me habla de una Fiscalía 521, al parecer de unas actuaciones de prevaricato. Entonces, me niegan todas las acciones de violencia contra mi hija, y lo único que pretenden es liberar al prevaricato, que yo en este momento no estoy actuando porque no me interesa, porque soy extorsionada, porque no puedo actuar, porque ellos tienen a mi hija. Mayo 09, 9:40, envío pruebas por correspondencia certificada guía AA 0021-523B21CO a la Sala de Casación Penal. Mayo 09 a las 15:35, pongo la denuncia en la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por la omisión del conocimiento de todo lo que yo he denunciado desde el 2021 ante su
su jurisdicción y la omisión que nos causa la trata de menores y la desaparición de mi hija. Mayo 10, 7:25 am, tutela 11001003002024 de la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez. Recibo notificación 270539, Sala Civil. El no tener correo se envía a la Secretaría de Sala Casación Penal y al tribunal, o sea, se envía la nulidad de todas, dando por enterado, ya que se copia a todos los magistrados, a todas las actuaciones. Pero ella me envía un fallo de sentencia el 24 de mayo. Mayo 10, 8:32. Perdón, leo la lectura de la tutela. Fue al principio, tutela que yo no he puesto y tampoco ni al opcionado juzgado 03 de ejecución. Mayo 10 a las 8:32, autocomunica Providencia del doctor Diego Eugenio Corredor. Ningún documento abre, tengo que ir a la sala de secretaría y allí me entregan copia física del auto, que es donde yo digo que no vuelvo a recibir sin ser certificado, porque al parecer, por la doble instancia, ese auto no es el que me envían a mí. Mayo 10 a las 10:22, entrevista. Dice que me escribe la señora Lorena Osorio del DAS de una entrevista de una denuncia del año 2023. Por lo que yo le respondo a esta fiscalía en mayo 10 a las 11:15, que todas las pruebas, que yo ya no entrego nada físico, sino solo los videos en YouTube, en mi cuenta @jennyerazo_real, y se le hace 3 videos especiales a la fiscalía para que ella pueda y que pida por favor todas las pruebas, los 106 folios, a la Secretaría de Casación Penal, que los recoja. Todo yo lo he dejado, todo físico lo he dejado en el Consejo de Estado, en el Juzgado 01 Penal de Circuito Especializado y en la Secretaría de Casación Penal. Todo reposa físico y CDs. Además, todo esto también se fue enviado a la Unidad de Derechos Humanos en CD. Al mayo 10 a las 10:39 pido ubicación exacta de mi hija Sarit Quejerazo. No entregaré documentos físicos, sino los videos de YouTube. Comienzo video por video. El video 2 es el que primero lee la tutela del presente, la denuncia de desaparición y la tutela del 4 de marzo. Entonces vamos en mayo 10. En mayo 10 a las 11:48, el magistrado Ariel Riaño Morales de la Presidencia del Consejo de Estado continúa afirmando que yo estoy en restablecimiento de derechos, impide el conocimiento de la desaparición de mi hija. El 10 de mayo a las 16:39, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, reitera que el doctor magistrado Jaime Humberto Araque rechazó la tutela del 11 de marzo y dio respuesta el 25 de abril. Esa tutela del 04 de marzo, que fue enviada falsamente a la Sala de Familia, omitiendo los 4 accionados. O sea, el doctor Jaime Humberto Araque rechazó de plano, pero hasta el 25 de abril. Pero se prueba que a mí la Sala de Familia jamás me envió ningún auto el 11 de marzo. Entonces, el señor secretario de la Sala de Familia solicitó en la investigación. El 10 de mayo a las 6:15 p.m. recibo una respuesta de policía de Tolima, que nada que ver con lo mío. 13 y 14 de mayo, las PQRS del ICBF, donde ellos, el ICBF nunca responde nada, ni presencial, ni petición, ni correo, nada. El domingo recibo una llamada por la noche para decir
una señora del establecimiento de derechos que va a averiguar dónde está mi hija, se demora 1 hora, me dice otra vez que está en Tunjuelito, que están bien. Eso no es respuesta para mí. 14 de mayo, 13:34, conocimiento de la Fiscalía, Lorena Osorio, informe al magistrado. 14 de mayo a las 16:11, la Fiscalía 54, Daisy Liliana Leal Martínez, secretaria de la fiscal Marisol Lozano, dice que mi hija está en Tunjuelito, pero no dice dónde está, la ubicación, y que no se ha abierto la denuncia en la Unidad de Derechos Humanos porque la Vicepresidencia de Fiscalía no ha abierto la solicitud. Aquí está la injerencia del gobierno del señor Gustavo Petro, 14 de mayo, ya que desde el cambio de Fiscalía es que a mí me comienzan a hacer todo empieza todo el secuestro y la trata de desaparecer a mi hija por medio de estas suplantaciones de oficios y de mentiras de todos los funcionarios de que están en un restablecimiento de derechos mientras yo estoy luchando por la vida de mi hija y para que no la desaparezca. 14 de mayo a las 17:23, oficio KMR 1957 de la oficial mayor señora Caterina Müller. 14 de mayo 17:37, unidad de víctimas, oficio KMR 1962. Yo no solicité nada para que la unidad de víctimas cada día me esté llegando radicados de esa institución. Por favor, yo nunca jamás he accionado a la unidad de víctimas en ninguna tutela y tampoco he solicitado nada y todo el tiempo me llegan radicados. 15 de mayo 9:21 AM. Isabel Rueda, defensora de familia de Tunjuelito, no dice dónde está mi hija. Dice que da una cita. Yo siempre respondo con copia a todos. Al parecer estos correos no son conocidos por los magistrados. Entonces, no entiendo el manejo dentro de las secretarías, qué conoce el magistrado y qué no conoce el magistrado. No envío PDFs porque son borrados, yo escribo todo sobre el correo. 16 de mayo a las 8:49, informe exacto del ICBF de la desaparición de mi hija del 15 de marzo, radicado en la sala penal, presencialmente a las 1:54 p.m., por correo a las 8:49 a.m. Y pongo en conocimiento la demanda que cursa contra el presidente en la Cámara de Representantes. El 16 de mayo, pónganme primero ese día, luego a las 11:17, la Cámara de Representantes omite demanda a la señora Clara Inés Tovar de la Comisión de Acusación de Investigación, niega abrir la demanda a las 11:17, diciendo que yo no estoy acusando ni presidente, que estoy acusando, sino a jueces, siendo esto una falsedad. Entonces, la injerencia de la Fiscalía dentro de la Cámara de Representantes. 16 de mayo a las 10:31, el Tribunal Superior Bogotá Sala Penal envía la sentencia. Dice que con fecha de 15 de mayo y el 16 de mayo llega sentencia a las 10:31 a.m. ¿Por qué este día es importante? Porque resulta que ayer, en el fallo de la Sala Penal del doctor Diego Eugenio, dice que él dio fallo el mismo día que da fallo el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. O sea, que él dio fallo el 16 de mayo. Entonces, ¿cómo es posible que el doctor Diego Eugenio falle contra el Tribunal Superior Sala Penal el 16 de mayo, el mismo día que el Tribunal Superior Bogotá Sala Penal falla la sentencia? ¿Cómo hizo para fallar contra ese tribunal si no tenía conocimiento de la sentencia? ¿Y por qué sale en el mismo día? ¿Sí? Y adicionalmente, yo estuve el jueves pasado
en la Secretaría de Casación Penal, donde estuve el 23, donde la señora Flor me dice que acaba de entrar a despacho todos los correos que yo pasé. Entonces, ¿por qué sale ayer 28 un fallo de sentencia del 16 de mayo si apenas el 22 de mayo acaba de entrar esto? Son interrogantes que yo quiero explicar con pruebas por qué. También el 16 de mayo yo pongo a las 16:47, solicito la nulidad total de las tutelas suplantadas por la policía. Entonces, esto del 16 de mayo es simplemente una acción desesperada de la Fiscalía y de la Policía porque ellos están suplantando a los magistrados. El 20 de mayo envió el video. Yo ya comienzo ya aquí, yo estoy desde que digo que no vuelvo a actuar por escrito, solo envío videos, links de videos. Ampliación de la demanda en la Cámara de Representantes es que incluyo a todos los magistrados, a todos los señores magistrados como posibles presuntos responsables de lo que le haya pasado a mi hija, porque hasta ese momento a mí el ICF no me había dado respuesta y yo desde el 15 de marzo que está desaparecida pidiendo medidas cautelares con todas esas respuestas falsas de todos estos funcionarios. Entonces entiendo que mi hija la mataron. Les pido a los magistrados, por favor, no obrar a favor de accionados y al no tener respuesta, amplío mi denuncia ante la Cámara de Representantes 2024-1042-000-1802 a las 15:27, demanda contra los magistrados que no den respuesta de lo que nos están haciendo a nosotras. Este correo lo voy a leer, pero lo voy a leer muy rápidamente, ¿sí? Las 2:10, porque es largo. Lo pueden ver como el video 18 dentro de los videos de YouTube. Claramente denunció a la señora Clara Inés Tovar Quiroga, a la asistente administrativa de la Comisión de Investigación y Acusación, que no recibe denuncias que no tengan que ver con aforados constitucionales y que las decisiones de los jueces es independiente, cuando claramente es contra el presidente Gustavo Petro y los magistrados. Al parecer, mi hija y yo sufrimos el bloqueo normalizado al acceso a la justicia. Es imposible acceder a los despachos sin pérdida de denuncias y es imposible el acceso a la justicia virtual Sendo. Por eso utilizo correos ahora sin llevar PDFs adjuntos y solamente subo videos. Agregué la denuncia del 9 de mayo. Pongo de manifiesto que es el presidente Petro, en cabeza del gobierno, en quien impide el avance de los procesos judiciales que adelanto a favor de mi hija Sari Sarque Durazo, tarjeta IEN 27152040, dentro de instituciones como Fiscalía General de la Nación, Tribunal Superior de Bogotá, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Es el que impide el conocimiento y al parecer van aunados los magistrados que participan dentro del entrampamiento de la Fiscalía, manifestando en cada documento: mi hija Sari Sarque Durazo no fue secuestrada ni desaparecida, se encuentra en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo una temeridad insostenible, ya que mientras yo soy extorsionada para no permitir el avance judicial, la secuestran y la desaparecen diciéndome que saldrá tonta o en coma, recibiendo cada institución la orden de no dar respuestas ni ayuda, ni siquiera atenderme. La Fiscalía General de la Nación no permite ingreso a las instalaciones y para poder lograr lo anterior justifican que sufrimos de psicosis compartida con mi hija y al parecer los secuestradores lo que lograron con el secuestro no fue un secuestro, fue un rescate. Teniendo la base que se puso en total conocimiento del doctor Gustavo Petro y doctor Iván Cepeda del año 2021, muy anterior a ser presidente de todas las acciones de violencia judicial e institucional de la suplantación policiva en el orden judicial administrativo, estamos hablando del año 2021, dentro de cada denuncia de tutela radicada a favor de mi hija Sari Sarque Durazo, donde la única respuesta fue la interceptación de equipos celulares, bloqueo de acceso a la justicia, no responder ningún expediente, allanamiento ilegal dentro de cada vivienda, así como de múltiples desplazamientos como entrapamiento de menoscabar la vida de la menor
a cargo del Estado colombiano, cuando en realidad lo que hacen es la protección de un grupo policivo trata de menores denunciado dentro de la Fiscalía. El gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro hizo caso omiso, lo cual promovió que sus funcionarios de su gobierno favorecieron las acciones de violencia, posicionando como cierto el caso psiquiátrico de la Fiscalía, poniendo en total riesgo la vida de mi hija Sari Sarque Erazo al ser secuestrada por los victimarios, llamado falso restablecimiento de derecho, que hoy mi hija permanece en total indefensión por mantenerla secuestrada y aislada bajo la protección de trata de menores. Adicionalmente a eso, la desaparición se da en el orden del montaje de la Fiscalía General de la Nación de ser las falsas positivas psiquiátricas, un disfraz estatal construido, premeditado para llevar a cabo el tal restablecimiento de derechos ICBF, el cual no se instrumentaliza la legalización de años de abusos, fraudes y robos, sino que faculta a la Fiscalía y la Policía victimaria de abuso y trata de menores contra mi hija a crear un escenario para acabar con la vida de mi hija. Buscan que se suicide, darle droga psiquiátrica, ya que le inventa, además de ser psicótica, un caso depresivo agudo para dejarla en coma. Siendo esta hora, desde el 15 de marzo, al encontrarla drogada y desaparecida, que el ICBF niega a decir dónde está, a lo que se suma que parece ser utilizada para grabar más material porno o de tortura, tal como lo vengo denunciando ante el defensor Luis. Entre el 15 de marzo, defensor Luis Hernando Iglesias, y el 27 de marzo no hubo, al parecer, defensor de familia. La defensora de Tunjuelito, Isabel Real, dice que recibe a mi hija el 27 de marzo, pero no dice dónde la tiene. Entonces, lo que ellos hacen es encerrarla por el material. Ellos venden los videos, ellos nos grabaron dentro de cada vivienda por muchísimos años y la encierran claramente para grabar más videos, porque videos de tortura venden más que otros. Seguramente fue dormida, yo creo que fue dormida, y le han grabado entre el 15 y el 27, quién sabe cuánto material pornográfico han grabado usándola a ella. Entonces, es decir, el nuevo entrampamiento que le manda a hacer el Estado en cabeza del presidente Petro a mi hija Sari Sarque Erazo es legalizar el secuestro extorsivo para liberar al grupo policivo judicial y los funcionarios de las instituciones, las cuales sustentaron dentro del acceso a despachos, siendo las secretarías de las instituciones nombradas dentro de la tutela del 29 de abril del señor de la Casación Penal 2024-00913-0, hoy 01, de la Corte Suprema de Justicia, escuchar el video de YouTube y funcionarios del gobierno Petro, los cuales son facultados para obrar en contra de nosotros. Al parecer se da la orden de promover la falsedad de la Fiscalía pasando por encima, un acto temerario del gobierno, facultado en el mismo movimiento del cambio del fiscal. Todos los actos y abusos fueron planeados desde el año pasado, dando inicio este año a borrar cada denuncia como preámbulo al secuestro, donde la idea es desaparecer a mi hija, pero antes de eso desaparecerla, grabarle N videos de pornografía. Entonces ella es abusada por medio de las sentencias de tutela, de estas 8 tutelas falsas escritas por la Policía Judicial. Entonces, por eso esta aclaración es tan importante, para que yo pueda expresar mi nulidad y mi impugnación oral. La nulidad sería lo más coherente para favorecer a una niña menor entrampada por un gobierno corrupto. Dejo allí, esto continúa especificando cada tutela que fue abierta, especifica exactamente cuándo, cómo y qué se respondió. Lo que yo voy aquí a terminar fue con las últimas respuestas que yo tengo de 3 personas. El 20 de mayo a las 3:17 omiten la ubicación de mi hija Sari Sarque, solicito conocimiento de la denuncia. El 20 de mayo, la JEP 2024-020-11-810 dice que da respuesta al correo 25 y 29 de abril y lo remite. ¿Dónde lo remiten? No sabemos, pero no es clara la acción de la JEP de por qué ellos facultaron para abrir una tutela que yo no interpuse donde ellos.
El 22 de mayo, el 21 de mayo a las 16:43 se radica presencialmente a las 11:57 en la sala penal el correo del 23 de mayo dirigido ante el Consejo de Estado y la Cámara de Representantes. El 23 de mayo se radica en la sala penal el correo del 21 de mayo. 22 de mayo a las 10:58 recibo telegrama 0180 de la tutela 1100122100002024-00-556-0-00 con un auto que se abre de la Sala de Familia del Tribunal Superior Bogotá, la doctora Nubia Ángela Burgos, que archivó la tutela falsa. 10:58. 22 de mayo a las 13:54 p.m. recibo notificación 206940 de la tutela 11001031502024-02103 de el magistrado Fernando Alexei Pardo, que él tiene como otra tutela falsa como accionado a la sección quinta, que rechaza la tutela. Él habla de la nulidad y explica cómo, él explica los pasos para hacer una nulidad, lo cual yo he utilizado en el primer video para leer su aporte, su apoyo a mi hija, agradeciéndole mucho. 20 de mayo a las 12:45, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, acepta el impedimento el 21 de mayo a las 13:03, Isabel Real, del ICF, defensora de Tonguelito, niega la ubicación a mi hija y pone en más riesgo la venta de trata de menores. El 24 de mayo a las 10:41, pongo en conocimiento físico el certificado del envío por correo certificado y la actuación de la tutela de tortura, con copia a la petición a Scandia, me envío a Scandia, porque dentro del 24 de mayo yo estoy pidiendo que por favor, o sea, es claro que yo no me han dejado trabajar durante 10 años, me van a dejar trabajar ahora. Intenté por todos los medios, lo único que tuve fue plata para poder ubicar a mi hija, ir a todos los lugares, solicitar copias, mandar, o sea, solo he tenido plata para transporte, comer y ubicación, porque continúo en el aeropuerto. Pido elaborar unas encuestas vía virtual, inmediatamente me bloquean el acceso a las, o sea, yo no tengo forma de trabajo ni presencial ni virtual porque inmediatamente la IP es bloqueada y rechazan todas las encuestas que yo pido hacer, las rechazan. La persona que me brindó trabajo, al pasar la carta de certificación laboral para yo poder ingresar, parece que fue contactada y nunca me volvió a llamar. Entonces, por favor, yo necesito salir con mi hija del país. Aquí nosotras no tenemos los recursos para defendernos contra el Estado ni contra sus policías. La única forma es que las pensiones de Scandia me devuelvan mi ahorro, el ahorro que yo tengo, que allá son como 15 millones de pesos o más, que lo había pedido en el 2020, porque yo no alcanzo a cumplir las semanas de cotización. Sí, yo fui financial planner, yo trabajé con el Fondo de Pensiones de Scandia en el año 2001, si no estoy mal, 2000, cuando se abrieron estos fondos de pensiones, y yo no tengo ninguna posibilidad de acceder a una pensión. Además, no tengo ninguna ganas de continuar viviendo en Colombia y llevarme a mi hija lo más pronto. A lo cual la petición
Scandia dio respuesta con un número, pero ese número ellos dieron respuesta con el número 016-64597, pero resulta que Proton me respondió que ese correo había sido suplantado. Es decir, que la fiscalía, como ellos encriptan todo lo que sale de ese correo, lo pueden encriptar, lo pueden coger. Cogieron ese correo, no lo dejan pasar a Scandia y ellos mismos me responden. Entonces van a decir que niegan la entrega de Scandia. Eso quiere decir que suplantan a Scandia. Eso es lo que va a pasar. Entonces yo ya estoy acostumbrada al manejo de corrupción tecnológica que esta gente hace. 24 de mayo a las 11:43 de la mañana. La notificación 27-3532 de la tutela 11-0010-203-000-2024-015-7900, que es de la doctora Marta Patricia Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia. El secretario Bernardo Cortes, yo ya lo conozco, porque él fue el que actuó en las falsedades de las tutelas de la Sala Civil de los años 2019 y 2020. Las dos tutelas que cursaron en el año 2019 y 2020 en la Secretaría de Casación Civil son completamente fraudes. O sea, todo lo que fue actuado hasta el 2022 en tutelas, completamente fraudes, y tengo todas las pruebas de todos los fraudes y todo lo que hicieron, y por eso es que mi hija está desaparecida. Ella nombra que hay, al parecer, hasta 66 actuaciones. Yo conozco ninguna actuación, ni siquiera sabía que la Sala Civil había abierto esa tutela. Cuando lo envía el secretario, yo pensé que era la Secretaría de Tribunal Superior de Bogotá, sala de familia, porque ellos nombraban una familia civil. Entonces, pero igual se puso en conocimiento de la Secretaría de Casación Penal, debían tener, y de relatorías. Entonces debía tener conocimiento de que estaba en la Sala Civil, porque yo no tengo pues no me abren las páginas para ver lo que actúan las tutelas. Hay que aclarar que en este fallo de sentencia nombra dos correos falsos. jennyeblock@gmail.com fue un correo robado en 2020, y jennyalexandralazo@gmail.com fue un correo que se abrió por el robo del Jenny Block en 2021, pero en marzo del 2021, al tener conocimiento de que era Gmail la que permitía ese manejo terrible de manipulación, es que se comienzan a usar Proton. A partir de ahí es que comienzo a usar Proton, pero el jennier@proton, ese correo fue hasta el 2021. Entonces, no sé por qué copia esos correos demandados a la familia Tribunal Superior de Bogotá. No entiendo cuál es Juzgado 03 de ejecución. Realmente yo no entiendo nada y no podría impugnar porque no tengo conocimiento de nada, no me abre y necesito todo certificado, pero pido la nulidad si ella entiende, pero también quisiera tener conocimiento de qué demanda y que todo lo que cursó allí, porque claramente esta acción es de la Policía Judicial y allí podemos entender qué es lo que ellos están tratando de hacer. El 27 de mayo, las directivas y los defensores, se le manda un correo a directivas y defensores Barrios Unidos, Tunjuelito y CBF, que al parecer no tienen conocimiento de la tortura. 11-010-204-000-2024-009-23-00. Perdón. Y el relatoría 24 de mayo a las 14:30 vuelve y devuelve la solicitud a la Secretaría de Casación Penal. Entonces, yo quisiera presentar esto. Eso yo este es el manejo que ha hecho la Fiscalía para desviar todas las tutelas que yo pongo para
proteger a mi hija contra un grupo policivo trata de menores en una actuación judicial, no administrativa. Entonces, por último, yo solicito que mi hija sea liberada para que ella pueda impugnar oralmente, para que ella pueda dar declaración de todo lo que le han hecho en esta tutela judicial, porque nosotras nunca fuimos ofendidas ni por la policía ni por la fiscalía y no tienen ninguna intención de investigar nada, sino que su única intención fue todo mandarlo a prevaricato, ¿sí? Porque tenemos la imposición o sea, ellos tienen la protección del Estado colombiano que les garantiza que nada de lo de nosotras sea conocido. En el día de ayer me bloquearon Twitter, pues subió un video a TikTok, me lo habían bloqueado, o sea que estoy siendo en este momento completamente bloqueada por la justicia colombiana en el conocimiento de lo que me han hecho e insisten en que yo tengo que firmar como medida obligatoria que tengo que firmar el restablecimiento doloso para poder ver a mi hija. Esto es una extorsión, se llama extorsión, eso tiene un nombre y me extorsiona el Estado colombiano. Entonces aquí doy por terminada mi intervención de los videos, de los dos videos, creo que es 26 y 27, estos dos. El primero 39 minutos, este es 1 hora 01 minutos, quiere decir que esta intervención duró 1 minuto 40, no fue cortado, será subido en este día, enviado por correo radicado, para que por favor me den respuesta de manera pública, que tenga conocimiento por medio de Google, que se pueda buscar la respuesta y se pueda descargar, porque por el correo rectifico celulares, pues lo que yo estoy viendo es que lo de la Corte Suprema de Justicia no descarga, pero lo del tribunal sí dejaron descargar esos autos de los. Entonces aquí hay un manejo de que dejan ver y que no dejan ver, ¿sí? de la fiscalía. Muchas gracias, mi nombre es Jenny Alexandra Arazo Muñoz y dentro de los términos estoy dando respuesta no como impugnación, sino como solicitud de impugnar oralmente para yo poder explicar lo que nos está cometiendo la fiscalía en este momento, con policía y CBF contra mi hija. Gracias.